Doctor Víctor Calderón, llegó el momento de presentar a nuestro invitado. Así es, gracias Roberto. Hoy tenemos con nosotros aquí en la receta médica, hoy martes 5 del mes ya de septiembre, a un doctor médico neurocirujano joven, egresado del Hospital Juárez de México, es neurocirujano y además es endovascular. Y qué bueno tenerlo con nosotros porque tenemos un tema de sumo interés para la población. Atención hombres y atención mujeres, porque en esta mañana le vamos a hablar de uno de los temas responsables. En el mundo se producen alrededor de unos 15 millones de accidentes cerebrovasculares por los derrames cerebrales, como ustedes dicen, como dice la población. Y de esos 15 millones, 5 millones de ellos mueren, pero el 30% de esos 10 que quedan vivos, señora, atención, alrededor de 3 millones más, quedan con discapacidad, muchas veces permanente. Y es por eso que hoy, en la mañana de hoy, tenemos con nosotros al doctor Juan Ramírez, médico neurocirujano endovascular, que va a tratar el tema sobre el accidente cerebrovascular, o como el pueblo conoce, doctor, lo llamado derrame cerebral. Sea usted bienvenido a la receta médica de la Z. Muchas gracias por la presentación. Y sí, esto es un tema muy importante porque hemos visto que a medida que avanza el desarrollo de la humanidad, se van presentando más casos. Y esa estadística no escapa a nuestro país. En nuestro país no hay una cifra estadística bien estudiada, bien demostrada, pero se sabe que alrededor del 18% de los pacientes que acuden a una emergencia van con sintomatología de un ACV. Y doctor, para entrar en contexto a la población, ¿qué es un ACV? Y cuando vemos a una persona, como le dicen, con un lado muerto, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense, el ACV en sentido general se define como la interrupción del flujo sanguíneo al tejido cerebral. Es decir, por varios mecanismos deja de llegar sangre al cerebro y esto produce un grupo de signos y síntomas. Por ende, oxígeno. Exactamente, sí, por ende oxígeno, porque como sabemos la sangre transporta el oxígeno y la glucosa, que es lo que mantiene al cerebro funcionando. ¿Qué pasa? Hay varios tipos de ACV, ¿verdad? Hay un ACV hemorrágico en el que se rompe un vaso sanguíneo, ¿verdad? Y produce un hematoma, lo que conocemos como una hemorragia intracerebral. Y hay el ACV isquémico, que es que un trombo o un émbolo obstruye la arteria y deja de llegar sangre a esa zona del cerebro. Ese es el más común. Ese es el más común. Ese representa un 80% de todos los ACV. Lo decía el doctor Cisneros, que la persona no pueda caminar, que tenga secuelas. En cuanto a la sintomatología, el ACV isquémico es un ACV silente. Es decir, el paciente deja de hablar, lo que nosotros conocemos como afasia. El paciente se le tuerce la boca, tiene una parálisis facial. ¿Algunos de los miembros? Exactamente, un lado del cuerpo se le muere, deja de funcionar, lo que nosotros conocemos como una hemiplegia. Pero el paciente no tiene una clínica muy florida, es decir, es silente, callado, el paciente no habla y por lo tanto no se le da la importancia necesaria. Incluso entre nosotros mismos los médicos hemos dejado evolucionar ese paciente y ahí es donde viene la mayoría de las complicaciones. El otro tipo de ACV, el ACV hemorrágico, sí da mucho más sintomatología porque es más brusco, es más llamativo, es más florido. El paciente se deteriora de repente la conciencia, tiene una respiración de tipo central, es decir, el paciente ronca como si estuviese roncando, ¿verdad? Y pierde la conciencia totalmente. Ese tipo de ACV, aunque es menos frecuente, es más agresivo y tiende a dejar más secuelas neurológicas, porque la sangre, cuando se degrada dentro del tejido cerebral, daña todas las neuronas que están alrededor del hematoma. Doctor, ¿cuáles serían las causas de un ACV entonces? Fíjese, hay factores modificables y no modificables. Entre los factores modificables están la dieta. Nosotros lamentablemente el dominicano tiene una dieta muy cargada en carbohidratos y grasas. Lo siguiente es el control de la tensión arterial, colesterol y triglicéridos y la diabetes. Entre los factores no modificables está la edad y el sexo. Hemos visto que los pacientes mayores ya de 45 años aumenta un poquito el riesgo de los ACV y sobre todo en mujeres. Ahora bien, los factores modificables que hemos visto que más están influenciando en la población, sobre todo en la población joven, que era precisamente lo que hablábamos detrás de los micrófonos, están el uso de la juca, de los vapers, de los cigarrillos electrónicos. En ACV. Ya hay países que lo han prohibido. Eso le iba a preguntar. 8 países latinoamericanos lo prohibieron. ¿Que a qué se debía que hemos estado observando
una alta incidencia en pacientes jóvenes. Jóvenes, sí. Bueno, esa es una de las razones por la que incluso en la práctica que nosotros realizamos personalmente, hemos atendido ya pacientes de 21 años, de 29, 32, con ACV fatales, isquémicos extensos, que cuando empezamos a investigar la historia de ellos, son todos usan continuamente juca. O sea, lo que tienen en común todo era eso. La juca y el Viper. La juca y el Viper. ¿Qué pasa? La juca, no sé si han visto un carboncito, que es un carboncito que le ponen encima de arriba. Ese carbón equivale a 70 cigarrillos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas comúnmente que usan juca no lo usan muy frecuentemente y cada vez que inhalan equivale a 10 cigarrillos. Una inhalación y una inhalación del humo son 10 cigarrillos. Entonces eso produce un estado proinflamatorio general a las que las arterias del cerebro no escapan. Entonces este es un factor que hemos visto muy relacionado con la juca. En cuanto a las mujeres, el uso de anticonceptivos orales está demostrado también que influye en un menor porcentaje, pero sí tiene... O sea, la pastilla de planificación, para que la gente entienda. La pastilla de planificación. ¿Y hay algún estudio, doctor, escúchame, Víctor, porque es un mito en la realidad? ¿Hay algunos estudios que usted conozca que esté vinculado el COVID con las enfermedades trombóticas arteriales? El COVID se estudió mucho con relación a los ACV. Creo que en Italia había casos de trombosis. Sí, aumentaron los casos de ACV por la pandemia del COVID. ¿Qué pasa? El COVID se ha demostrado que es una enfermedad sistémica. O sea, no solamente afecta a los pulmones. Fue una enfermedad sistémica que también producía un grupo de factores cardiovasculares. Y con dimerodez en el cielo. Exactamente. Y todo esto, hasta en 3.000, 10.000. Todo esto en conjunto hace un estado proinflamatorio, muy parecido al uso del cigarrillo, muy parecido, con otras variables. Pero sí hemos visto que a partir de la pandemia del COVID ha aumentado mucho los ACV, sobre todo los isquémicos, aumentaron mucho. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona procoagulatoria. Entonces, en los COVID, los pacientes tenían el cortisol elevado. Esto llevaba a que la sangre, vamos a decirlo así, se coagulara más fácil. Entonces, esos trombos y esos émbolos viajaban al cerebro y obstruían una gran parte de la circulación cerebral. Tenemos una pausa, pero voy a dejar una preguntita al aire, doctor Calderón, para que el doctor nos hable al regreso del ACV y los tumores cerebrales. Perfecto. Si tienen alguna relación. No sé si es buena esa pregunta. Es buena esa pregunta. La relación que quería hablar con el doctor era el sentido de que aquellas personas que están alrededor de esas personas que fuman juca, los fumadores pasivos. Son fumadores pasivos. Esos fumadores pasivos tienen... Ahí hay dos preguntas para responder al regreso. Cundo, llévatelo. 11:31. Continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Dos preguntas dejamos al aire, doctor, que nos habla un poco acerca de los tumores cerebrales, sus relaciones con el ACV, y a la pregunta que hacía el doctor Calderón acerca de los fumadores pasivos, pero en esta ocasión de la juca. Adelante. En cuanto a los tumores y ACV, hemos visto que algunos tumores tienden a sangrar. Rompen vasos sanguíneos circundantes al tumor cerebral y pueden simular un ACV. Entonces, cuando hacemos una imagen, a veces la imagen no es muy clara y hay que esperar que la sangre o la isquemia mejore para nosotros poder estratificar bien si es un tumor o es un ACV. Pero en sentido general, algunos tumores cerebrales pueden sangrar y pueden simular un ACV. No es muy frecuente que pase, creo que apenas un 5% de los pacientes sangran, que tienen un tumor, pero en nuestra práctica sí hemos visto que algunos tumores muy específicos tienen esas características de sangrado o incluso se calcifican dentro de ellos y pueden también simular un ACV antiguo. Así es. ¿Son los pasivos, doctor? Fíjense, es una pregunta muy importante porque casi siempre la juca se usa en sociedad, con mucha gente alrededor. Y me llama la atención un caso que tuve recientemente de una señora que sufrió una hemorragia subaranoidea, que es un tipo de ACV, por un aneurisma cerebral, por una ruptura de un aneurisma cerebral. ¿Qué pasa? La señora no fuma, pero la hija sí fuma juca. Entonces, claro, no vamos a responsabilizar a la hija ni a la hija por el ACV de la madre, porque era un aneurisma y eso son lesiones estructurales que en cualquier momento pueden romper. Pero si esta señora es considerada fumadora
pasiva. Y por lo tanto se evalúa y se trata como tal. Como tal. Se trata como un fumador no activo, como un fumador pasivo, pero ya está bien demostrado, incluso la industria del tabaco ha hecho su trabajo tratando de frenar estos estudios, pero se ha demostrado que a la larga los fumadores pasivos tienen la misma patología que los fumadores activos. Claro, eso se ha visto. Sí. Claro. Doctora Sánchez. Doctor, con relación a la vacuna contra el COVID, ¿es una realidad de que estén asociados los accidentes cerebrovasculares? Fíjense, no está claramente demostrado que la vacuna haya tenido que ver. Hay algunos estudios pequeños que sí relacionan algunas marcas de las vacunas con los ACV, pero lo que sí se demostró fue que el COVID sí vino a aumentar las cifras de los ACV. Responsabilizar a la vacuna directamente, pienso que no es el momento, hay que esperar un poquito más, porque hay muchas cosas ahí envueltas, pero responsabilizar directamente a las vacunas no. Algunas marcas sí, lo que hemos visto es que tuvieron mayor reacción que otras. Incluso en un momento se habló de que había una marca muy específica que le estaba dando infarto al miocardio. Claro, por producción de trombos. Exactamente. Claro. Entonces, por ahí sí pudiera ir la cosa. Pero de que la vacuna como tal, per se, aumentó la cifra de los ACV, no está demostrado. Con relación, cuando va a ocurrir un accidente cerebrovascular, a veces dice, no, porque eso no anuncia, dice la población. Eso da de repente, eso no predice. Sí. ¿Es real eso, doctor? Fíjese, hay varios tipos de ACV que no predicen, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, el ACV, exacto, el ACV isquémico transitorio, que es Eso te iba a decir. Sí, que se cierra la arteria, una pequeña arteria se cierra y se recanaliza ella sola. Hemos visto que estos pacientes hay que vigilarlo por lo menos durante una semana. Y se me dio un mareíto, doctor, sentí como un mareíto. El mareo es muy inespecífico. Doctor, ¿y estos individuos que por un roce en un vehículo y eso le puede dar un tía? Los que discuten así aceleradamente en las calles. Bueno, sí pudiese ser, porque recuerde que ante la euforia la presión arterial aumenta. La adrenalina se exactamente. Claro, hay una cascada. Cogí un pique. Eso es importante que lo sepa el pueblo, que no puede estar peleando por cualquier cosa. Incluso el estrés crónico es causa de producción de ACV, por la misma fisiopatología que explicamos del cortisol y de todas esas hormonas. Que coger la vida suave. Doctora, además, doctor, de que estamos en un momento también donde la temperatura, o sea, hace mucho calor, eso es un factor. La gente está estresada. También son cosas que la gente tiene que tomar en cuenta y llevar la vida de otra manera. Pero mi pregunta va dirigida hacia los ataques cerebrales isquémicos transitorios en el contexto del adulto mayor. Sí. Sobre todo esta gente que tiene, las personas que tienen, ¿verdad?, a su cargo o bajo su cuidado, las personas mayores. ¿Qué hacer? ¿Cómo reconocer? Me interesaría mucho informar a la población que está sucediendo este evento y cuál es la actitud correcta de la familia en el contexto del hogar. Fíjense, inmediatamente las personas que compartimos día a día, padres, hermanos, hijos, nos conocemos. Entonces, inmediatamente yo identifico en mi familiar una conducta. Exactamente, una conducta que habla incoherencia, que se le duerme un lado del cuerpo, que tuerce la boca, que hable tropajoso, inmediatamente hay que llevarlo a un centro. Porque está muy somnoliento. Que él no puede mover un brazo, que está somnoliento, sí que no. O que arrastra un pie. O sea, usted no recomienda medicarlo, sino que inmediatamente hay que llevarlo a una emergencia. ¿Por qué? Porque la gente comienza a decir que es una aspirina. No, puede complicarla. Eso es un buen punto. Nosotros hemos pasado del enfoque holístico del tratamiento de la ACV al tratamiento agresivo y activo. Exacto. Antes, nosotros los médicos simplemente dejábamos evolucionar el ACV y el paciente lamentablemente fallecía. Ya no. Ya nosotros tenemos muchas herramientas en nuestras manos, como la trombectomía mecánica, la trombólisis venosa. ¿Pero qué significa eso para que el pueblo entienda? Perfecto. La trombectomía mecánica significa que a través de un cateterismo, ¿verdad?, introduciendo un catéter por la arteria femoral. Como poner un suero por ahí, por la verija, lo que la gente dice la verija, un suerito, como un suero. Inguinal aquí en la arteria femoral, llevamos un catéter hasta las arterias del cerebro y por ahí retraemos o aspiramos el trombo. Que haya formado la arteria. Doctor, si algún familiar directo ha sufrido de ACV, ya sea padre o madre, ¿yo debería asustarme por eso? El factor genético. Depende de qué tipo de ACV.
Okay. Hay un factor genético asociado a los aneurismas cerebrales, por ejemplo, que hay un gen muy conocido que se relaciona con los aneurismas cerebrales, pero lo importante son los factores modificables. ¿Qué es un aneurisma, doctor? Un aneurisma es un globito o una bolita que sale de una arteria del cerebro. Como una dilatación. Exactamente. Una vejiguita. Una vejiguita, exactamente. Se rompe. Se debilita la pared. Se debilita. Las 3 capas que tienen las arterias, pues la capa muscular. Lo que pasa es que el cerebro no tiene las 3 capas. No la tiene, no. A nivel cerebral no, verdaderamente. Exactamente. Entonces, por eso con mayor facilidad se rompen los aneurismas, exactamente. Entonces, se rompe, el paciente sangra hacia el espacio subaracnoideo, que es un espacio virtual que hay en el cerebro, y produce un dolor de cabeza terrible, que el paciente refiere como el peor de su vida. Ese sí avisa. Vámonos. Porcentaje de recuperación. Público, para que entremos al público. Es interesante, doctor, cuando decía la doctora Noli la pregunta sobre la sintomatología, el llegar al paciente, el factor tiempo para una recuperación. Por eso lo y con menos efectos secundarios, claro, el factor tiempo es básico. Cada minuto cuenta. ¿Tenemos República Dominicana alguna unidad especializada para estos tipos de pacientes? Sí. ¿Y el porcentaje de recuperación? Sí, hay centros en Santo Domingo, en Santiago, con capacidad resolutiva para estos pacientes. Está Secanot, Sevimar, la Plaza de la Salud. ¿Y ya Secanot está aperturada esa unidad? Está en proceso de apertura. Está en proceso. Muy pronto la vamos a tener ya aperturada. Y es muy importante el tiempo, porque cada minuto que pasa con una oclusión se mueren de entre 30.000 neuronas a 5 millones de neuronas. ¿Por minutos? Por minutos. Entonces, es importantísimo el tiempo. Lamentablemente, nosotros manejamos las estadísticas de México, solamente un 2% de los pacientes pueden ser tratados con trombectomía mecánica cuando tienen un ACV de grandes vasos, porque el paciente o no llega a tiempo o no se avisa a tiempo. Hay muchos factores que lamentablemente... O la gente no sabe dónde llevar. No tiene un 911 que funciona de manera correcta. ¿Cómo así? Sí. Lo que pasa, un caso muy anecdótico para que veamos la magnitud del problema. Operamos una paciente con un ACV de grandes vasos y la paciente llegó fuera de ventana, que es hasta las 24 horas, y hubo que hacer una craniectomía descompresiva, que es quitarle un fragmento del cráneo para que el cerebro pueda expandir. Yo ayer precisamente hablaba con el esposo de ella y me dijo que desde 6 de abril del 2022 a la fecha llevaba casi 7 millones de pesos gastados en ella. Alto costo. Entre tratamientos, rehabilitación, transportes. Entonces, es un problema de Estado. Él lo puede tener, doctor. Imagínese esas personas que no pueden costear. Simplemente se mueren. Se mueren. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Receta médica. Saludos. Hello. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Tengo 41 años de edad. Tengo 2 hijas. Andando un marido, pero era como antes de Mariano, como si el cerebro tuviera un segundo atrasado. Repita su inquietud, por favor, que no pudimos entenderle bien. ¿Cuál es la pregunta? Yo llevo 5 minutos. Cuando me voy a parar, siento la sensación de que me va a dar un mareo, pero no me da. Sí. Es como si... Bueno, adelante. Él tiene 41 años de edad. 41 años de edad. Cuando nosotros nos ponemos de pie de repente, las presiones ortostáticas del cuerpo cambian y eso tiende a producir un poquito de mareo. Tiene que revisar, en este caso, y la presión arterial. La presión arterial, porque hay una hipertensión ortostática que puede variar cuando uno se para de repente. Saludos, buenos días. Sí, buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo quiero saber, doctor, una persona que le duele la cabeza, no se siente nada extraño, sin embargo, lo que casualidad le hicieron, aparece con que tiene en el cerebro, como arriba ahí, la primera cosa que está arriba. Vamos a pedirle que repita su pregunta, señora. La pregunta Súbelo. Señora, no, parece, nos vamos con otra. Saludos, buenos días. Sí, saludos, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Nagua, te hablamos. Mira, nosotros sufrimos la familia un evento
con nuestros padres y le sacaba al doctor que hable cómo prevenir. Que haga hincapié